Y nos vamos en vivo al Senado de España, donde hay una sesión de control, te diría que atravesada por esta noticia que ha conmocionado esta mañana a los medios, a la política española, que es la decisión oficial del juez Juan Carlos Peinado de justamente decidir la imputación y la citación a declaración indagatoria a Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La decisión que toma el juez Peinado, recordemos, es la continuación de la medida que tomó la Audiencia Nacional, que rechazó la apelación que había presentado la Fiscalía y de hecho le llamó la atención a la Fiscalía, que había pedido que no se investigue a la esposa de Sánchez, que directamente se cierre la causa. Bueno, la Audiencia Nacional no solo consideró que era sospechosa y llamativa esta decisión de la Fiscalía, sino que había indicios concretos para pensar que podía estar cometiendo irregularidades la vicepresidenta, la esposa del presidente, que en concreto es muy llamativo para, en ese momento lo planteaba la Audiencia Nacional, que es la Cámara de Apelaciones, como presentó cartas de recomendación muy enfáticas con, o mejor dicho, hacia un grupo empresario, hacia empresas en realidad vinculadas a un empresario en particular, que es Juan Carlos Barrabés, como esas empresas que terminan recibiendo contratos del Estado, y ese empresario es quien después crea una maestría de transformación social competitiva en la Universidad Complutense, que la crea para Begoña Gómez, lo que entonces daría la sensación de un intercambio, de alguna manera, de una recomendación con la influencia que tiene Begoña por su vínculo con Pedro Sánchez, y esta devolución por parte de este empresario que crea una cátedra o financia una cátedra en una universidad como es la Universidad Complutense. Lo que dice entonces la Audiencia Nacional es: hay que investigar. Ya entonces, a partir de esta ratificación, el juez Peinado del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid decide entonces citarla a Begoña. Esto ocurrirá el 5 de julio, 10 de la mañana, tendrá que dar explicaciones y además también cita, por supuesto, a Barrabés y a otros empresarios y a otros vinculados con esta trama, que es un problema grande para Pedro Sánchez a 6 días de las elecciones europeas. Recordemos aquí que Pedro Sánchez había planteado que todo esto era un bulo, un invento de la extrema derecha, de un grupo de delirantes que quería desestabilizar el gobierno. Pedro Sánchez incluso aduciendo que eran ataques inaceptables contra su familia, que estaban rebajando la política española, había amenazado con renunciar, o por lo menos había montado un espectáculo en el cual durante 5 días les hizo creer a muchos españoles que podía llegar a renunciar, afectado en su integridad por esta denuncia, insistiendo en que era todo un invento. Bueno, ahora tenemos que hay una Cámara que dice hay que investigar y un juez que dice hay elementos suficientes para citarla a declarar. Habrá que ver si es culpable o inocente, para eso falta un montón, pero evidentemente esto es mucho más que un bulo de la derecha. Evidentemente hay una determinada cantidad de acciones que hizo la esposa de Pedro Sánchez, por los cuales de mínima merece ser interrogada, merece ser investigada a fondo y eventualmente habrá que ver si declarada culpable o inocente. Bueno, esto está haciendo que hoy el Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, esté directamente planteando que el propio Pedro Sánchez debería dar un paso al costado y habría que ver si no habría que investigarlo también a Pedro Sánchez, porque si pudo influir en algo en la recepción de contratos Begoña Gómez es por su relación con el presidente del gobierno. Escuchemos lo que decía Núñez Feijóo. Dijimos desde el principio que el señor Sánchez tenía problemas graves en su entorno y que debía de afrontarlos. Y cada paso, cada semana y cada día vamos conociendo hechos que ratifican estas sospechas. Que la esposa del presidente del gobierno sea imputada y citada a declarar no supone automáticamente una sentencia condenatoria, pero sí obliga a que el señor Sánchez asuma su responsabilidad política inmediatamente. Porque no hay precedentes que negocios en el entorno de la Moncloa sean investigados por la justicia española y por la justicia europea. Jamás ha ocurrido algo así en 46 años de democracia en España.
Ante esto, ella tendrá que dar las respuestas oportunas ante el juez, pero él, ahora mismo, tiene que dar explicaciones, tomar decisiones y asumir las responsabilidades que exige los graves hechos que hemos conocido esta mañana, como es la obligación de llegar a un juzgado y declarar como imputada por delitos de corrupción y tráfico de influencias. Un presidente que llegó hace 6 años a la Moncloa diciendo abanderar la regeneración ha acabado con su esposa investigada en un juzgado. Ese presidente carece de legitimidad para despachar un asunto de esta gravedad gritando fachas, fango, ultras o Franco. El señor presidente del Gobierno de España ha de dar una respuesta. Ha de hacerlo ya y ha de comunicar a la nación cuál es su decisión. Bueno, no ha hablado aún Pedro Sánchez, mucha expectativa por lo que pueda decir el presidente del Gobierno, porque es mucho más complicado poder insistir en que todo esto es un fango de la derecha, porque ya habría que decir que como parte del fango está buena parte entonces del sistema judicial español. Ya hay algunos indicios de que Sánchez va a ir por ese camino, va a ir por atacar a la justicia, ya lo ha hecho en el pasado. Un tema, insisto, que empieza a convertirse en un eje de la campaña electoral allí en España. Y recordemos, esto vale la pena tenerlo en cuenta, que la acusación contra Begoña Gómez se convirtió en el eje de una disputa no solo interna, sino internacional en el caso español, por la forma en la cual Javier Milei, el presidente argentino, se mete en esta cuestión tras haber sido atacado por Óscar Puente, el ministro de Obras Públicas y portavoz en la sombra de Pedro Sánchez, de, bueno, drogadicto y de no sé cuántas cosas más. Recordemos, Milei directamente la acusa de corrupta a Begoña Gómez. Bueno, obviamente la posición en ese momento del gobierno español era decir esto es todo un bulo, es toda una mentira de la extrema derecha. Como sabemos, ahora queda claro que tendrá que dar explicaciones ante la justicia. Pero ya que estamos justamente con Javier Milei, es importante notar que Milei, bueno, después de mucho tiempo de protagonismo internacional, ha tenido que venir a lidiar con varias crisis que se están produciendo en este momento en la Argentina.